Hola, hola jóvenes. Seguimos con las temáticas de desarrollar en la materia de química general. En la segunda videoconferencia respecto a la parte de nomenclatura. En este caso, nosotros vamos a estar trabajando con sales binarias e hidruros. Aprenderemos por allí a formular este tipo de compuestos y a darle nombre según los tres sistemas de nomenclatura que en la videoconferencia anterior estuvimos mencionando. Sistema tradicional, sistema stock y sistema estequiométrico, que también le dábamos el nombre de sistema de nomenclatura sistemático. Los objetivos que se pretenden alcanzar a partir de la siguiente clase es que el alumno aprenda a construir fórmulas químicas de sales binarias e hidruros a partir de elementos que lo constituyen, aplicar las reglas de la nomenclatura tradicional, stock y sistemática para nombrar sales binarias y aplicar las reglas de la nomenclatura tradicional, stock y sistemática para nombrar hidruros. Dentro de los compuestos binarios están las sales binarias, que es con lo que vamos a comenzar nuestro estudio. En el caso de las sales binarias, estas van a estar construidas por dos tipos de especies, una especie catiónica o un catión y una especie aniónica o un anión. Pero estas especies aniónicas o aniones van a ser diferentes a los iones hidruro, que son los que tenemos acá, y a los iones óxido. ¿Por qué? Porque estos iones van a formar otro tipo de compuestos que se van a estudiar un poco más adelante y que llevan un nombre en específico. En este caso, por acá colocamos un ejemplo de una sal binaria. Si nosotros identificamos, por acá en la definición me decía que si bien la sal está formada por cationes y aniones, la especie o el compuesto resultante no posee carga. En esta tablita tenemos los aniones que vamos a estar utilizando para la formulación de las sales binarias. Son aniones que se derivan de elementos como el flúor, elementos como el cloro, bromo, yodo, azufre, selenio y telurio. Son especies que han perdido electrones, por ejemplo, el ion flúor, el ion cloruro, el ion bromuro y el ion yoduro han perdido un electrón. Luego tenemos el ion sulfuro, el ion selenuro y el ion teluro que han perdido lo que son dos electrones. Entonces, estos son los aniones que vamos a utilizar para la formulación de las sales binarias. ¿Cómo se construyen los nombres? Bueno, vamos a hacer una, una sustitución de las terminaciones. Entonces, básicamente hacemos una sustitución de las vocales que aparecen en los nombres de los elementos. Por ejemplo, el cloro, si vemos, hemos sustituido la última O que aparece en el cloro por una terminación uro. Entonces, lo que antes le dábamos el nombre de cloro como un elemento el cual no había perdido ningún electrón, ahora le estamos dando el nombre de cloruro. Estamos sustituyendo las últimas vocales del nombre por la terminación uro, tal como nos mencionan en la parte de acá. En el caso del flúor, el flúor, si nosotros identificamos, no termina con vocal, su nombre, flúor, no termina con vocal. Entonces, todos aquellos que no terminan con vocal, únicamente le vamos a estar agregando la terminación uro sin hacer ninguna eliminación de vocal.
En el caso del bromo, el bromo termina con una letra O, con una vocal. Entonces, para nombrar el ion a partir del bromo, vamos a eliminar esa vocal, la última O que nosotros vemos en su nombre, y vamos a sustituirla por la terminación uro. Entonces vamos, escribimos brom de bromo y al final colocamos la terminación uro. Entonces nos quedaría bromuro, que es como vamos a nombrar a los aniones. En el caso del yodo, acá yo identifico que el yodo termina en vocal, entonces esa vocal la voy a eliminar y para escribir el nombre del guión obtenido a partir del yodo, volvemos a escribir la raíz del nombre, yodo, y añadimos la terminación uro. Entonces estamos haciendo una sustitución. La única especie que es un poquito especial respecto a su nombre es el anión formado a partir del azufre. ¿Por qué? Porque este anión que se está formando cuando el azufre ha perdido 2 electrones, él tiene un nombre en especial que le vamos a llamar sulfuro. Sulfuro. Vamos al caso del selenio. Si vemos en el caso del selenio, este termina con 2 vocales, con la I y con la O. Entonces vamos a eliminar las 2 vocales, únicamente nos quedamos con la raíz del nombre y escribimos la terminación uro. Entonces venimos y escribimos selem y en lugar de la I y la O con la cual terminaba el nombre, ahora nosotros le vamos a agregar la terminación uro. Entonces el nombre de nuestro guión, de este guión de acá, será guión selenuro. Vamos al caso del telurio. Es bastante parecido al caso del selenio. Termina con 2 vocales, con una I y con una O. Entonces vamos a sustituir las últimas vocales que tenemos. Conservamos la raíz del nombre. Entonces por acá vamos a escribir T, lur, y agregamos la terminación uro. Entonces va a ser telururo, telururo, cuando ya hacemos la sustitución de el nombre. Entonces por ahí vamos a estar utilizando el nombre fluoruro, el nombre cloruro, el nombre bromuro, el nombre yoduro, sulfuro, selenuro y telururo, que con estos iones serán con los que vamos a formular las sales binarias. En la presente diapositiva vamos a aprender a escribir fórmulas químicas de las sales binarias. Para este caso vamos a utilizar 2 reglas. En este caso me dice, primero para escribir la fórmula química tenemos que escribir al elemento metálico, que es lo que hemos hecho en este caso. Y luego tendríamos que escribir el elemento no metálico. Bueno, este primer ejemplo es un ejemplo de un compuesto formado entre los iones sodio y iones cloruros. Entonces por acá, en la parte de abajo, ya tenemos escrito nuestra fórmula química. Ahora, también vamos a escribir los subíndices, que básicamente son las cargas de los iones que están formando al compuesto, pero estas cargas van a ser intercambiadas. Por ejemplo,
Ion cloruro, su carga es de -1. Entonces, subíndice iría en la parte de acá, iría acompañando al sodio. En el caso de el sodio, él posee una carga de +1. Entonces, esta carga va a ir acompañando al cloro en manera de un subíndice. Sin embargo, recordemos que cuando tenemos subíndices 1, pues no hace falta colocarle lo que son estos 1 porque ya lo vamos a sobreentender. Para que nos quede un poquito más claro, también vamos a escribir la fórmula química del compuesto formado entre iones aluminio y iones sulfuro. Primero me dice que voy a escribir el elemento no metálico, el elemento metálico que en este caso es el aluminio, y luego escribiría el elemento no metálico que es el azufre. Ahora tengo que intercambiar las cargas de los iones para que estos puedan ser subíndices. Entonces, en este caso, la carga del ion sulfuro es -2. Esa carga va a ir acompañando al aluminio en la fórmula química en manera de subíndice. La carga del ion aluminio es +3, entonces ese 3 irá acompañando en la fórmula química al azufre en manera de subíndice. Identificar que si bien coloco el subíndice a partir de la carga, el subíndice no va a ir acompañado de los signos más ni del signo menos. Entonces, por ahí tenemos la fórmula química construida a partir del ion aluminio y del ion sulfuro. Me quedaría Al2, S3. Recordemos que a pesar que el compuesto que hemos formulado está formado a partir de cationes y aniones, el compuesto como tal no posee carga, entonces es un compuesto neutro. En este caso vemos que los subíndices no se pueden simplificar. Si estos subíndices se pudieran simplificar, los tendríamos que simplificar, pero este no es el caso. Entonces nuestra fórmula química construida llegaría hasta acá. Bueno, en el caso de la nomenclatura de las sales binarias, comenzamos primeramente con el sistema de nomenclatura tradicional y para ello hacemos uso de un primer ejemplo del NaCl. Primero las reglas me dicen, comienza escribiendo el nombre del anión que este va a terminar en uro. Anteriormente ya vimos cuáles son los aniones con los cuales vamos a estar trabajando en el caso de las sales binarias y podemos identificar que es este de acá. Entonces ese anión le dábamos un nombre, en este caso sería el ion cloruro. Entonces escribimos primero el nombre del anión y luego escribimos el nombre del catión. Fíjense que por acá me están indicando que yo voy a utilizar dos sufijos. Bueno, en el caso de que el elemento metálico posea lo que es dos números de oxidación. Por aquí tenemos el sufijo ico y tenemos el sufijo oso. ¿Cuándo utilizamos el sufijo oso? Cuando el elemento está formando un compuesto con el menor número de oxidación. Cuando utilizamos el sufijo ico, cuando el elemento está formando compuesto con su mayor número de oxidación. En el caso del sodio, recordemos que el sodio se encuentra en el grupo número 1 de la tabla periódica. Él puede formar compuestos con un único número de oxidación que es de +1. ¿Qué hacemos en el caso cuando un elemento como el sodio que presenta únicamente un estado de oxidación? Pues utilizaríamos la terminación ico. Entonces, para todos aquellos elementos que forman compuestos con un único estado de oxidación, vamos a utilizar únicamente el sufijo ico, que es precisamente lo que se ha hecho. En el caso del sodio, vamos a ver, escribimos sodio en la parte de acá.
para escribir el catión con la terminación indicada, pues únicamente vamos a sustituir las últimas vocales que encontramos. Entonces, por acá nos quedaría la raíz del nombre y agregamos la terminación. Entonces nos queda sódico, que es precisamente lo que tenemos en este ejemplo. Primero escribimos el nombre del anión y luego escribimos el nombre del catión utilizando la respectiva terminación que ya previamente hemos identificado. Ahora, el caso del cobalto. El caso del cobalto, cuando nos dirigimos a la tabla periódica, nosotros podemos ver que el cobalto puede presentar dos números de oxidación, un número de oxidación de más 2 y también puede formar compuestos con número de oxidación más 3. Si el si el cobalto está formando compuesto con su número de oxidación menor, que sería este caso, pues utilizaríamos la terminación o el sufijo oso. En el caso del cobalto con su mayor número de oxidación, que es el más 3, estaríamos utilizando la terminación ICO. Entonces, acá la cuestión es identificar en el compuesto COBr2 cuál es el número de oxidación con el que está formando el compuesto el cobalto para poder darle un nombre. Pero primero, si seguimos las reglas, tendríamos que nombrar el nombre del anión terminado en uro. ¿Cuál sería nuestro anión? Yo acá puedo ver que sería el ion bromuro. Y previamente estudiábamos de dónde es que obteníamos este nombre. Sería bromuro. Y luego la regla me dice que tengo que seguir nombrando el catión utilizando la terminación correcta o el sufijo correcto, ico u oso en este caso. Bueno, comencemos viendo cuál de los dos números de oxidación es el que el cobalto está utilizando para formar el compuesto COBr2. Entonces por acá vamos a borrar algo. Vamos a borrar este y comenzaríamos con cobalto más 2 para ver cómo es que nos queda nuestra fórmula química. Bueno, si el compuesto que estoy estudiando está formado a partir de cobalto más 2 y a partir de iones bromuro, pues por acá vamos a escribir la fórmula química. Primero escribo el elemento metálico, que es el cobalto, luego escribo el elemento no metálico, que es el bromo, y hago un intercambio de las cargas. Entonces, esas cargas pasan al elemento contrario. En el caso del bromo, el bromuro, él posee una carga de -1, entonces por acá el cobalto iría acompañado de un subíndice 1. Recordemos que los subíndices no les vamos a colocar la carga, pero bueno, como ahí dije que era un 1, recordamos un poquito en el video anterior que me decía, si el subíndice es 1, no lo voy a colocar, entonces yo se lo borro porque subíndice es 1, ya lo sobreentendemos que ahí tenemos un 1. En el caso del cobalto, él tiene una carga de +2. Entonces, ese 2 que yo observo en la carga pasaría en manera de subíndice a la par del bromo. Entonces, me quedaría COBr sub 2. Entonces, hemos hecho un intercambio en las cargas que ahora pasan a subíndices en el caso de nuestra fórmula química. ¿Y qué es lo que observamos? Observamos que este compuesto o esta fórmula química que acabo de escribir en este momento es completamente igual a la fórmula química de nuestro ejercicio. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que el cobalto está formando el COBr sub 2, está formando ese compuesto con un número de oxidación +2. Entonces, ¿cuál va a ser el número de oxidación del cobalto? Va a ser este de acá. Vamos a borrar acá
una vez que hemos encontrado cuál número de oxidación con el cual está formando el compuesto. Y si recordamos, por ahí decíamos que el cobalto podía formar compuestos con dos números de oxidación, pero que en este caso en específico, el cobalto está formando el compuesto con un número de oxidación más 2, que es un número de oxidación menor. Previamente dijimos que cuando, cuando el catión tiene el menor número de oxidación, que este es el caso de acá, vamos a estar utilizando la terminación oso. Y cuando esté formando compuesto en su mayor número de oxidación, entonces utilizaríamos la terminación ico. En nuestro caso, para este ejercicio, utilizaríamos la terminación oso. Por acá vamos a escribir el nombre del elemento que sería el cobalto. Cobalto. Pero como vamos a hacer una sustitución en la terminación del nombre del elemento metálico, tendríamos que borrar esta O y lo vamos a escribir el sufijo que ya identificamos. Entonces por acá nos quedaría cobaltoso. Al final, acá voy a escribir el nombre del elemento metálico con su respectiva terminación, que en este caso vimos que era terminación oso. ¿Cómo nos queda el nombre del compuesto? Nos quedaría bromuro cobaltoso. Entonces, de esa misma manera es como yo voy a ir identificando cuál es la terminación, que es la que se va a estar utilizando para darle nombre a un compuesto. Otro ejemplo, en este caso lo que nos están dando es un nombre. Por aquí nos dicen selenuro cobáltico. Selenuro, ¿cuál es el ion con el cual vamos a estar trabajando? Bueno, el anión específicamente. ¿Cuál va a ser el anión con el cual vamos a estar trabajando? Por ahí vamos a estar trabajando con el anión selenuro. Acá. Y este ya vimos anteriormente que presenta un número de oxidación de -2, caso del selenuro. Cobáltico. Bueno, acá, igual que en el ejercicio anterior, vamos a estar trabajando con el cobalto. Cobalto, por acá, en la tablita que tengo acá, puedo identificar que el cobalto lo tenemos con número de oxidación o puede formar compuestos con número de oxidación más 3 y más 2. Si me dice cobáltico, entonces él estaría formando el compuesto con su número de oxidación mayor, es decir, con más 3. Si fuese cobaltoso, él estuviese trabajando con un número de oxidación más 2. En este caso es más 3, su mayor número de oxidación. Entonces ya tenemos los dos iones con los cuales vamos a estar formando nuestro compuesto. Por ahí las reglas me decían que primero escribo el elemento metálico, que en este caso es el cobalto, y luego voy a escribir el símbolo del elemento no metálico, que en este caso es el selenio. Y que las cargas las vamos a intercambiar. En el caso del selenio, su carga es de -2, pasaría a la par del cobalto en manera de subíndice, pero sin el signo menos. Entonces por ahí me queda CO sub 2. En el caso del cobalto, él está con número de oxidación más 3, entonces pasaría ese 3 a la par del selenio en manera de un subíndice. Claro, ¿verdad? Sin el signo de la carga. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula que nos queda al final? Nos quedaría la que tenemos en la parte de abajo. Recordemos que
Cuando sea posible una simplificación, pues simplificamos, pero en este caso no podemos simplificar. Por lo tanto, nuestra fórmula química, que es la que me pedían en el ejercicio, me queda como la que les he encerrado en este momento. Pasamos a la nomenclatura stock de las sales binarias. En el caso de esta nomenclatura, siempre seguiríamos utilizando o escribiendo primero el nombre del anión terminado en uro y después el del catión. Me dice que el nombre del catión lo vamos a escribir indicando entre paréntesis el número de oxidación en números romanos. Y esto va a estar unido por la conjunción de. Tenemos por acá un ejemplo. Tenemos por acá un ejemplo. Acá tenemos el Cu y sub 2 yoduro. ¿Por qué? Porque he identificado que mi anión es el anión que proviene del yodo. Entonces, aquellos aniones que provienen del yodo y que presentan un número de oxidación -1, yo le llamo yoduro. Ya vimos previamente cómo formular los nombres de los aniones que van a formar parte de las sales binarias. Luego escribimos la conjunción de, que era lo que me mencionaba en la parte de acá de mis reglas y es lo que se ha realizado. Y al final escribimos el nombre del elemento metálico que yo identifiqué en la parte de acá de mi fórmula, que el elemento metálico es el cobre y el cobre está en un número de oxidación +2. Entonces acá escribo únicamente el 2 en números romanos y entre paréntesis, indicando que ese es un número de oxidación. ¿Cómo logré identificar que el cobre presenta número de oxidación +2? Lo hagamos en la parte de acá. Si mi compuesto está formado por iones cobre, número de oxidación +2, y por iones yoduro con número de oxidación -1, ¿cuál sería la fórmula química del compuesto? Ya dijimos, en el caso primero escribimos el elemento metálico que es el cobre, luego el elemento no metálico que vendría siendo el yodo. Acá yo identifico que el yodo tiene una carga de -1 y que acá íbamos a hacer un intercambio de esas cargas al otro elemento, pero que estas cargas pasaban en manera de subíndice y que estos subíndices no les escribíamos el signo menos para este caso. Entonces acá sería un 1, pero ya vimos también que cuando es un 1 no lo escribo porque ya lo estamos sobreentendiendo que ahí encontramos un 1. En el caso del cobre con número de oxidación +2, este pasa a la parte del hidrógeno en manera de subíndice, sin escribirle el signo, únicamente el 2 en manera de subíndice. Entonces nos quedaría de esta manera. Nos quedaría nuestra fórmula química de esta manera, que es la que tenemos en la parte de acá. Entonces, si la escribo de esa manera, yo puedo decir o puedo concluir que el cobre la encuentro con número de oxidación +2. Bueno, desarrollamos un ejercicio, nos dan la fórmula química y vamos a escribir el nombre del compuesto que nos están indicando utilizando la nomenclatura Stock. Vemos el elemento metálico, el plomo, el elemento no metálico, el azufre. Por ahí le dábamos el nombre al anión que provenía del azufre y que por lo tanto era el que me estaba formando este tipo de compuestos que son las sales binarias, azufre. El azufre
está formando este compuesto con número de oxidación de -2 y a este le dábamos el nombre de sulfuro. Recordemos que primero vamos a escribir el nombre del anión, que en este caso es el sulfuro. Luego escribimos D y luego escribimos el nombre del elemento metálico que para nuestro ejemplo es el plomo. Entonces, sulfuro de plomo. En el caso del plomo, acá en nuestro ejemplo, él se encuentra con número de oxidación +2. Entonces, el número de oxidación del elemento metálico lo escribimos entre paréntesis utilizando números romanos y no le colocamos el signo, porque sabemos que el número de oxidación del plomo es de +2 y lo podemos colocar tal cual como lo he escrito en este momento. Si el plomo se encuentra formando este compuesto con número de oxidación +2 y el azufre se encuentra, bueno, formando lo que es este compuesto como iones sulfuro que presentan una carga de -2, hacemos aquello de que primero colocamos el elemento metálico, luego el elemento no metálico, hacemos un cruce en las cargas de los iones, pero que cuando lo escribimos acá en manera de subíndice, estos no llevan signo, me quedaría Pb sub 2, S sub 2, y la fórmula química nos quedaría de esa manera. Sin embargo, en este caso, fíjense que es un caso que nos acaba de salir por acá, en el cual sí podemos simplificar. Por ejemplo, acá 2 tiene mitad que es un 1 y en este caso el subíndice del azufre también era 2 que tiene mitad que es un 1. Entonces podemos hacer una simplificación y si podemos simplificar, pues lo vamos a hacer. Entonces, cuando hacemos esa simplificación, nos queda PBS. Recordemos que aquellos subíndices 1 nosotros no lo escribimos. Entonces, nos queda, cuando hacemos todo ese de escribir la fórmula química, nos queda la fórmula química que tenemos en el ejercicio. Entonces, en ese momento, nosotros hemos podido identificar que el número de oxidación del plomo es 2. Entonces nos quedaría su nombre, sulfuro de plomo 2. Bueno, comenzamos con la parte del sistema de nomenclatura sistemático, igualmente en el caso de las sales binarias. Por acá les dejo una serie de reglas de cómo es que vamos a ir nombrando los compuestos cuando estemos utilizando este sistema de nomenclatura. Y para ver esas reglas, pues vamos a utilizar nuestro primer ejemplo, el CRF sub 6. Identifiquemos primero que el anión del el cual está formando mi compuesto es el anión fluoruro. ¿Cuál es el subíndice del fluoruro? Es el 6. Mi elemento metálico sería el cromo. Entonces, en el caso de este sistema de nomenclatura, lo que me dice es que primero voy a utilizar un prefijo multiplicador que va a estar acompañando al anión. ¿Cómo identifico ese prefijo? Pues por acá les dejo una tablita que esa tablita pues me va a indicar cuál va a ser el prefijo a partir del subíndice que puedo identificar en la fórmula química. Subíndice que acompaña al anión, que ya vi que es el fluoruro, es un 6. Entonces yo me voy a mi tablita y veo 6. ¿Cuál es el prefijo multiplicador que voy a utilizar? Es hexa. Si por allí hubiese visto un 5, entonces el prefijo multiplicador que utilizaría es penta. Pero como identifiqué que era un 6, utilizo hexa. Entonces primero escribo hexa, que esa información ya vimos de dónde obtenerla. Entonces, hexafluoruro. ¿Por qué fluoruro? Porque identifiqué que mi anión es el fluoruro. Hexafluoruro. Luego la preposición de
y luego el nombre del elemento metálico. En ese caso, pues, me dice por acá la regla de que voy a utilizar un prefijo multiplicador como el que utilicé en el caso del hexafluoruro cuando este sea diferente de 1. En el caso del cromo, su subíndice es un 1. Aunque yo no lo vea, yo ahí puedo deducir que el subíndice es 1. En el caso que el subíndice sea diferente de 1, sí, yo tengo que escribirle el prefijo multiplicador, pero en este caso en que es 1, yo no voy a utilizar el prefijo mono. En el caso que sea 1, no utilizo el prefijo mono, pero únicamente esto para el elemento metálico, que es el que está formando parte de mi sal binaria. En ese caso no se lo voy a colocar. Si por ahí hubiese encontrado un subíndice 2 que estuviera acompañado al cromo, sí se lo hubiera colocado y hubiese utilizado el prefijo di. Pero ese no es el caso. Ahora, tenemos en la parte de abajo de la diapositiva un ejercicio. Me están dando lo que es el nombre del tribromuro de hierro y me piden que escriba la fórmula. Bueno, ustedes saben que primero voy a escribir el símbolo del elemento metálico, que es el hierro. Acá me están diciendo hierro, símbolo del elemento metálico, luego el símbolo del elemento no metálico, que en el caso del nombre me están dando el nombre del anión, el anión bromuro. Ya sabemos que el anión bromuro proviene de el bromo. Entonces por acá escribimos el símbolo del bromo y me están diciendo tri, es decir, tri me están indicando que a la par del bromo yo voy a tener un subíndice 3. Entonces me queda la fórmula FeBr sub 3 tri por el subíndice que escribí en la parte de aquí, tri bromuro, porque nuestro anión es el bromuro, tri bromuro de hierro. Por aquí escribí el símbolo del hierro. Entonces hemos escrito nuestra fórmula química que me está representando al tribromuro de hierro. Pasamos del caso de las sales binarias al caso de los hidruros. El caso de los hidruros, también estos son compuestos binarios que van a estar formando por dos elementos diferentes. En este caso, pues va a estar formado por hidrógeno con diferentes combinaciones de elementos y por ahí vamos a ir viendo una serie de clasificaciones dependiendo con qué elementos se esté combinando el hidrógeno. Entonces, lo que tenemos acá es un ejemplo. Por ahí vamos a ver otros cuantos un poco más adelante. Bueno, en el caso de los hidruros, la IUPAC los clasifica entre grupos diferentes. Tenemos lo que son los hidruros metálicos, que básicamente estos hidruros va a ser la combinación del hidrógeno con elementos menos electronegativos que él. Por allí vamos a ver un listado de los elementos que se pueden combinar con el hidrógeno para formar lo que son hidruros metálicos. Nuestro segundo grupo, que es el que vamos a estudiar, están los hidrácidos, en el cual el hidrógeno se estará combinando con elementos más electronegativos que él. Algunos de los elementos, bueno, más electronegativos de la tabla periódica, por ahí vamos a ver algunos de los grupos, bueno, algunos elementos de los del grupo 16
y otros del grupo 17, exceptuando el oxígeno. En el caso de cuando se da la combinación pues con oxígeno, se le va a dar lo que es un nombre en especial, que eso se estudia posteriormente. Y tenemos a lo que le llaman otros hidruros. En este caso, pues vamos a tener la combinación con boro y con otros elementos del grupo 14 y grupo 15 de la tabla periódica. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos grupos, ir viendo cómo es que se nombra a través de los tres sistemas de nomenclatura, que si bien hemos dicho que el sistema de nomenclatura tradicional pues ya no se utiliza, pero nos va a servir de conocimiento general para saber toda esta parte de cómo es que ha venido evolucionando la parte de la nomenclatura química. Vamos al caso de la formulación de los hidruros. Por acá me dice que cuando escribimos las fórmulas químicas, pues primero vamos a escribir los elementos que se encuentran más a la izquierda en el siguiente listado. Me están dando un listado de los elementos que se pueden combinar con hidrógeno y me forman aquel tipo de sustancias al cual le vamos a llamar hidruro. Me lo están dando en esta tabla. Me dicen que primero vamos a escribir los elementos que se encuentran más a la izquierda y luego los que se encuentran más a la derecha que se están combinando con el hidrógeno. Bueno, primero ver que este orden básicamente se deriva de los valores de electronegatividad. Como nosotros ya hemos visto previamente, en el caso de una fórmula química, yo voy a escribir primero el elemento que posee menor electronegatividad y luego el elemento que posee mayor electronegatividad. Bueno, para este caso, el hidrógeno es el que se va a combinar con todos los, bueno, con algunos de estos elementos del listado para formar hidruros. Ahora, mi fórmula química. Primero, tenemos dos ejemplos en la parte de acá, en el cual, pues en el primero de los casos, el calcio se ha combinado con el hidrógeno para formar su respectivo hidruro, que ya vamos a ver cuál es el nombre que recibe ese compuesto. Entonces tenemos el calcio, comparemos electronegatividad. En el caso del calcio, su electronegatividad es de 1. En el caso del hidrógeno, su electronegatividad es de 2.1. Cuando escribimos fórmulas químicas, primero escribimos el calcio y luego escribimos el hidrógeno, que el calcio es el que presenta menor electronegatividad. Entonces, por eso es que nos queda de esa manera. Ahora, el hidruro formado entre el aluminio y el hidrógeno, en el caso del aluminio, su electronegatividad podemos ver en esta tabla que es de 1.5. Y el caso del hidrógeno, su electronegatividad decíamos que es de 2.1. Entonces, primero escribimos electronegatividad, bueno, primero escribimos el elemento aluminio y luego escribimos el hidrógeno para formar nuestro respectivo hidruro. Ahora, ¿qué sucede cuando el hidrógeno se está combinando con elementos que están más a la derecha de la tablita, ese resumen que me están dando en esta diapositiva? Pues resulta que los elementos que encontramos más a la derecha, pues son elementos de mayor electronegatividad que el caso del hidrógeno. Entonces, en esos casos, en los hidruros que se va a estar formando, escribimos el hidrógeno primero. Y por acá en la parte de abajo hemos colocado dos ejemplos, los cuales vamos a comparar electronegatividad de los elementos que están formando el compuesto, específicamente estos hidruros. Hidrógeno, electronegatividad 2.1. Electronegatividad del azufre, por acá lo tenemos, y su electronegatividad es de 2.5. Aquí escribimos primero, decíamos que en la fórmula química vamos a escribir primero aquellos con menor electronegatividad. En este caso sería el hidrógeno, que tiene un valor de 2.1, y luego escribimos el azufre, que tiene una electronegatividad de 2.5.
Entonces, de esa manera es como vamos a ir formulando los hidruros, dependiendo cuáles sean las combinaciones que son las que se están realizando. Bueno, ya vimos previamente cómo es que se da el caso de la formulación y que esto tiene que ver bastante de la parte de electronegatividad. Ahora, dependiendo de cómo sea escrita la fórmula química, cómo la hayamos construido, así se le dará el nombre. Tenemos dos ejemplos en esta diapositiva. En el primero de los ejemplos es un hidruro formado entre el sodio y el hidrógeno. El elemento menos electronegativo, el sodio. Entonces, en el caso que tengamos una fórmula de hidruro parecida a la de acá, en el que primero tengo un elemento electronegativo, bueno, menos electronegativo que el hidrógeno y después tengo el hidrógeno, yo lo voy a nombrar como un hidruro y luego el elemento del metal. Ahora, si yo tengo un caso como el de la siguiente fórmula química que les estoy señalando, en el cual el elemento menos electronegativo es el hidrógeno, yo lo voy a nombrar como el elemento que yo tengo más a la derecha en mi fórmula química. En ese caso, como lo que tengo es un azufre, sería sulfuro. Entonces, no se nombran todos los hidruros como hidruros, sino que básicamente, pues esto va a depender del elemento que yo escriba más a la derecha. Si el elemento que escribo más a la derecha en mi fórmula química es el hidrógeno, como en este primer caso, lo nombraría como un hidruro. Si, como en el caso que tengo acá, que el hidrógeno lo escribo a la izquierda de mi fórmula química o es el primero de los elementos que estoy escribiendo en mi fórmula química, pues para este caso que es un hidruro de azufre, lo nombraría como sulfuro. Eso va a depender igual. Por ahí vamos a ir viendo algunas consideraciones al respecto de cómo ir formulando estos nombres. También estos nombres se van a ir adaptando a los sistemas de nomenclatura que previamente habíamos visto, pero acá el objetivo de la diapositiva es ver esa diferencia. Comenzamos con la clasificación de los hidruros. En este caso vamos a estudiar los hidruros metálicos, en cuyo compuesto el hidrógeno va a presentar número de oxidación -1 y va a estar combinado con metales. Recordemos que en el caso de los metales estos presentan menor electronegatividad que en el caso del hidrógeno. Por lo tanto, en nuestra fórmula química siempre escribiríamos primero el elemento metálico y luego el hidrógeno. Bueno, tenemos por acá en la parte de abajo un cuadro resumen con los tres sistemas de nomenclatura y dos ejemplos con los cuales vamos a estar estudiando esta parte. Tenemos el LIH. Como tenemos el hidrógeno escrito segundo en nuestra fórmula química, lo vamos a nombrar el compuesto como un hidruro. En el caso del LIH, primero colocamos el nombre hidruro y luego el nombre del elemento metálico con la respectiva terminación. En el caso del litio, él es un elemento que lo encontramos en el grupo número 1 de la tabla periódica y puede presentar únicamente un número de oxidación que es el de +1. Entonces, todos aquellos elementos que presentan un único número de oxidación, utilizamos la terminación ICO. Para aquellos que presentan dos números de oxidación, utilizamos el sufijo ICO o el sufijo oso, dependiendo de cuál sea su número de oxidación. Pero en el caso del litio, pues tendríamos que utilizar el sufijo ICO. ¿Cómo lo vamos a armar? Escribimos primero el nombre del elemento que es el litio. Litio. ¿Qué es lo que vamos a sustituir? Pues sustituimos la I y la O con la cual termina el nombre del litio y escribimos el sufijo correspondiente, que es el que me dice la regla. Entonces al final me quedaría lítico, me quedaría hidruro lítico.
cuando estoy utilizando el sistema de nomenclatura tradicional. El sistema de nomenclatura stock, igual como estoy hablando de un hidruro porque aparece segundo en mi fórmula química, escribo hidruro, escribo la conjunción de y al final escribo el nombre del elemento metálico seguido de su número de oxidación entre paréntesis y escrito con números romanos. Pero en el caso del litio, ya que tiene un único número de oxidación, pues no hace falta escribir su número de oxidación entre paréntesis ni con números romanos. Entonces lo podemos dejar como hidruro de litio. En el caso de la nomenclatura sistemática, acá es donde utilizamos prefijos multiplicadores. Bueno, yo observo que a la par del hidrógeno no hay un subíndice y por lo tanto sobreentiendo que el subíndice es de 1, aunque no lo pueda visualizar. El caso cuando el subíndice es 1, yo utilizo el prefijo multiplicador mono. Estoy hablando de un hidruro, entonces coloco mono, hidruro, escribo la conjunción de y escribo el nombre del elemento metálico. ¿Por qué únicamente de litio? Porque yo identifico que el subíndice que va acompañando al litio es 1. Entonces, cuando el subíndice es 1, que acompaña el elemento metálico, no hace falta colocarle mono en el caso del elemento metálico con el cual estamos trabajando acá. Por eso es que únicamente nos quedaría mono, hidruro de litio. Tenemos un segundo ejemplo en el caso del cobalto. Por ahí estudiábamos un poquito adelante una sal binaria de cobalto. Entonces por ahí les mencionaba que el cobalto puede formar compuestos con dos números de oxidación, que es de cobalto más 2 y cobalto más 3. Perdón, acá era más 2 y más 3. Más 2 y más 3. En el caso del cobalto, para la nomenclatura tradicional, igual, ¿verdad? El mismo cuento, hidruro. ¿Por qué hidruro? Porque va segundo en mi fórmula química. Hidruro, el caso de cobalto, escribo cobalto y tendría que identificar con qué número de oxidación es con el que tengo el cobalto en mi fórmula química. Entonces ahí cuando hago el análisis tal como lo realicé anteriormente, yo puedo ver que el número de oxidación del cobalto es más 2. Entonces cuando el cobalto se encuentra con número de oxidación más 2, utilizo lo que es la terminación oso. Entonces al final me quedaría cobaltoso. Si el cobalto estuviese con número de oxidación más 3, utilizaría la terminación ico, entonces sería cobáltico, pero en este caso es cobaltoso. Entonces ahí estamos aplicando aquello de los sufijos o de las terminaciones que va a depender de su número de oxidación. En el caso de la nomenclatura stock, primero el nombre hidruro, luego la conjunción de, luego el nombre del elemento metálico que es cobalto, seguido de su número de oxidación entre paréntesis y con números romanos. Ya identifiqué previamente que el número de oxidación con el cual se encuentra el cobalto en el COH sub 2 es de 2, entonces por eso es que se ha colocado en la parte de acá entre paréntesis y en número romano 2, indicando el número de oxidación del cobalto. En el caso del sistema de nomenclatura sistemático, ahí utilizamos lo que son prefijos multiplicadores. ¿Y en qué es lo que tengo que basar mi nombre? Pues básicamente va a ser en los subíndices que yo encuentre en la respectiva fórmula química. En el caso del hidrógeno, bueno, acá yo veo que está acompañado de subíndice 2. Entonces, cuando el subíndice que acompaña, en este caso al hidruro es de 2 o al hidrógeno es de 2, yo coloco el prefijo di y luego coloco hidruro, me queda dihidruro, la conjunción de y el nombre del elemento metálico.
En este caso, solo cobalto. En el caso de que fuese un subíndice diferente de uno, ahí sí tendría que utilizar lo que es un prefijo multiplicador, un di, un tri, un tetra, dependiendo de cuál fuese ese subíndice que yo encontrara en la fórmula química. Pero en este caso nos queda de esa manera, dihidruro de cobalto. Seguimos con los hidruros llamados hidrácidos, que básicamente son aquellos formados a partir del hidrógeno y elementos más electronegativos que él, algunos elementos del grupo 16 y grupo número 17 de la tabla periódica. En el caso del hidrógeno, pues acá va a estar con un número de oxidación de más 1. En este caso ya hablamos la parte de la formulación. Nosotros hemos visto que en el caso que el hidrógeno se combine con elementos más electronegativos que él, pues primero tenemos que eh, escribir al hidrógeno y luego escribir el otro elemento con el cual está formando el compuesto. Entonces, precisamente en el HF eso es lo que nosotros podemos identificar. Primero se ha escrito el hidrógeno y luego el flúor, que es más electronegativo. Igual nosotros podemos hacer una comparación de electronegatividades tal como lo hicimos en diapositivas anteriores, donde íbamos comprobando las diferencias de electronegatividad y por qué era que se escribía de esa manera el hidruro. Bueno, en el caso de los hidrácidos, por acá me dice que vamos a añadir la terminación uro al nombre abreviado o a la raíz del elemento que se escribe más a la derecha en la fórmula. Entonces, por ejemplo, el HF. ¿Cuál es el elemento que estamos escribiendo más a la derecha? Es el flúor. Entonces, en el caso del flúor, nosotros vamos a agregar la terminación uro. Es similar a cómo lo realizábamos en el caso de las salepinarias. Entonces, por ahí nosotros ya sabemos cómo formular estos nombres. En el caso de flúor, únicamente estamos agregando terminación uro. Entonces, será fluoruro de la preposición y el nombre de hidrógeno. Bueno, este es para el caso de la nomenclatura stock. ¿Por qué acá no hemos colocado el número de oxidación del hidrógeno entre paréntesis y con números romanos? Pues como hemos hablado anteriormente, en el caso de los elementos que únicamente presentan un número de oxidación, en este caso el hidrógeno, en esta parte de los hidruros únicamente pues va a presentar un número de oxidación más 1. Entonces, en esos casos decíamos que no le colocamos el número de oxidación, es decir, solo lo dejaríamos de hidrógeno. Tenemos un segundo ejemplo que es el HCl. Igual, ¿verdad? Lo mismo. Partimos del elemento que hemos escrito más a la derecha en nuestra fórmula química. En ese segundo ejemplo es el cloro. En el caso del cloro, vamos a hacer la sustitución de la terminación. Bueno, por acá veíamos anteriormente que estamos hablando de cloro. Entonces yo en determinado momento les mencionaba que para escribir con la terminación uro, ahí vamos a sustituir las últimas vocales que encontramos en el nombre. Entonces borramos la O de cloro y agregamos la terminación uro. Entonces nos quedaba por ahí cloruro, que es precisamente lo que se ha hecho en este caso. Cloruro, la preposición de y de hidrógeno. Bueno, como mencionábamos, esta parte del número de oxidación del hidrógeno, pues no lo vamos a colocar entre paréntesis porque únicamente en este tipo de compuestos, pues él únicamente presenta un número de oxidación. Y así sucesivamente. Tenemos el H2S. En el caso del azufre, pues él es un elemento del grupo número 16. Característica de los elementos del grupo número 16, como el caso del telurio, como el caso del selenio, como el caso del azufre, decíamos que todos ellos van a presentar número de oxidación -2. Entonces, por eso es que
La fórmula que tenemos en este caso es H sub 2S, que es la combinación entre el hidrógeno y el primero de los casos, el azufre. En el caso del azufre, veíamos que él tiene un nombre en especial y le llamábamos sulfuro. Entonces, básicamente lo mismo, sulfuro de hidrógeno. Y al final tenemos lo que es el selenuro de hidrógeno. Eso es en cuanto a la nomenclatura stock. En el caso de la nomenclatura sistemática, pues ahí nosotros utilizábamos lo que son prefijos multiplicadores. En el caso del flúor, yo no veo ningún subíndice, sobreentiendo que es un 1. En el caso cuando el subíndice era 1, pues utilizamos el prefijo mono. Entonces acá lo podríamos dejar como monofluoruro de hidrógeno. En el caso del segundo elemento que vamos a nombrar, que en este caso ya vimos que el segundo elemento es el que se encuentra más a la izquierda de la fórmula que estamos escribiendo, si nosotros identificamos que tenemos un subíndice 1 allí, pues no hace falta colocarle el prefijo multiplicador mono. Entonces en ese caso no se lo colocamos, ¿verdad? Luego vamos con el HCl. En el caso del HCl, igual, ¿verdad? El mismo cuento. Nosotros encontramos por acá un subíndice 1 que está acompañando al cloro. Entonces sería mono, cloruro, la preposición de hidrógeno. Hidrógeno estamos nombrando el primer elemento que nosotros encontramos en la fórmula química, aquel que se encuentra más a la izquierda de hidrógeno. Como sucede lo mismo que en el caso anterior, pues no tenemos un subíndice diferente de 1 y por lo tanto no le colocamos el prefijo mono antes de hidrógeno. En el caso del H sub 2S, en ese caso sí, bueno, vamos, monosulfuro, encuentro lo que es un subíndice de 1, sobreentiendo que es un 1 y colocamos el prefijo multiplicador mono, sulfuro, ya sabemos que en el caso del azufre con número de oxidación -2, nosotros le llamamos sulfuro, la preposición de, y en el caso del H sub 2S, acá sí yo ya encuentro lo que es un subíndice 2 y por lo tanto acá le vamos a colocar el prefijo multiplicador di, porque encontramos un subíndice diferente de 1. En el caso que encontremos un subíndice diferente de 1 que vaya acompañando al hidrógeno para este caso, para este tipo de hidruro, pues ahí le colocaríamos el respectivo prefijo multiplicador. En este caso di, porque encontramos que el hidrógeno estaba acompañado de un subíndice 2. Entonces, si nos recordamos esto de los prefijos multiplicadores, habrá que regresar un poquito a la tabla que les colocaba anteriormente para poder identificar, dependiendo de cuál sea el subíndice que yo encuentre, cuál es el prefijo que vamos a ir utilizando. En el caso de los hidrácidos, bueno, en el caso de los hidrácidos sucede algo particular. Sucede que los hidrácidos son bastante solubles en agua. Ya en un determinado momento vamos a ver esta parte de por qué es que son solubles en agua. Entonces, cuando estos son solubles en agua, decimos que ellos se encuentran en algo a lo que le vamos a dar el nombre de disolución acuosa. O sea, ellos se van a encontrar disueltos en agua porque ellos tienden a ser solubles con el agua. Bueno, cuando esto es así, lo vamos a nombrar de una manera especial. Esta manera en cómo lo vamos a nombrar obedece al sistema tradicional. Entonces, por ahí hay ciertas reglas que me van a indicar cómo lo vamos a ir nombrando. El HF, lo que antes le llamábamos fluoruro de hidrógeno, en la diapositiva anterior, ahora le vamos a dar el nombre de ácido. La primera palabra que vamos a colocar es ácido y me dice que luego voy a colocar el nombre del no metal al que se le añade el sufijo hídrico.
Bueno, en mi fórmula química sería el segundo elemento que me aparece en la fórmula química, que en este caso es el flúor. Y me dice que a la raíz de este nombre, o bueno, al nombre como tal, el caso del flúor, le vamos a agregar la terminación hídrico o el sufijo hídrico, que es precisamente lo que se ha realizado. Si vemos acá, flúor es a partir del elemento con el cual está formando compuesto el hidrógeno y se ha agregado la terminación hídrico, que es lo que me está mencionando en esta regla que nos están dando acá. Entonces, se les da básicamente un nombre en especial. ¿Qué sucede con el HCl? Lo que antes llamábamos cloruro de hidrógeno. Cuando el cloruro de hidrógeno se encuentra disuelto en agua, se le da un nombre en especial. Por ahí le colocamos ácido. Siempre, siempre le vamos a colocar primero la palabra ácido, luego colocamos la raíz del nombre del elemento que se encuentra más a la derecha en mi fórmula química. Para este caso, pues estábamos hablando del cloro. Por acá colocamos el nombre del elemento que es cloro, pero me dice acá que vamos a hacer una sustitución de las últimas vocales que yo encuentro, que en este caso es la última O del nombre cloro, y agregaré el sufijo hídrico, hídrico. Entonces, al final me queda ácido clorhídrico. Entonces, siempre que pueda agregar por ahí, bueno, que pueda eliminar por ahí algunas vocales, se eliminen y se agrega el sufijo, que es el que me está dando las reglas. En caso de no poderse, como el caso del flúor, pues únicamente agregamos la terminación o el sufijo hídrico, que era el que me estaban indicando sin hacer eliminación de ninguna vocal, porque el nombre flúor no termina en vocal. Entonces, esto es lo que sucede cuando los hidrácidos, los que veíamos en la diapositiva anterior, se solubilizan en agua. Bueno, por ahí, ¿qué podemos decir de que a pesar de que estos compuestos, pues, le damos lo que es un nombre como tal, en realidad lo que tenemos por allí es una mezcla de agua y de el compuesto como tal, aunque, bueno, así se suele lo que es utilizar. Bueno, y así terminamos con esta parte de los hidrácidos. Por acá, según la UPAC, también tenemos lo que son otro tipo de hidruros. Ellos le dan el nombre de otros hidruros. Bueno, en este caso son aquellos formados entre el hidrógeno y los elementos de los grupos 13 y 15. 13 y 15 de la tabla periódica. Por ahí vamos a estar trabajando con este tipo de elementos. Bueno, ellos, al igual que todos los anteriores, nosotros los podemos nombrar por tres sistemas de nomenclatura. ¿Cómo sería la formulación? Bueno, nosotros acá podríamos hacer una comparación entre electronegatividades del hidrógeno y, por ejemplo, del boro y, bueno, por acá podríamos ver cómo es que nos queda la fórmula química a partir de la unión de esos dos elementos. Entonces hemos visto que el boro lo escribimos primero, el hidrógeno lo escribimos después, entonces eso mismo se repite para otros hidruros formados a partir de los elementos que tenemos acá en la diapositiva. Bueno, resulta que por acá hay tres sistemas, o sí, podríamos llamarle tres sistemas. Bye. El caso de la nomenclatura tradicional, pues estos como que no tienden a seguir las reglas que dictábamos anteriormente de los sufijos ico, de los sufijos oso, de los prefijos per o del prefijo hipo. Por ahí no vamos por esa ruta. Ellos tienen nombres bien, bien especiales. Por ejemplo, el NH3 en la nomenclatura tradicional
A él se le está llamando amoníaco y casi que en todos los libros nosotros lo vamos a encontrar de esa manera, amoníaco. Tiende a utilizarse lo que es este tipo de nomenclatura. El pH sub 3 se le da el nombre de fosfina en la parte de la nomenclatura tradicional. El arsénico cuando se une con el hidrógeno sería la arsina. El antimonio cuando forma compuestos con el hidrógeno en la nomenclatura tradicional es tibina. El CH4, por ahí le damos el nombre de metano y que este tendremos la oportunidad de estudiarlo un poquito más en la parte de química orgánica. Bueno, tenemos el SiH sub 4, el silano, tenemos el estagnano, que es el caso del SNH4, el estaño, formando compuestos con el hidrógeno, el plumbano y el borano. Entonces, nosotros acá podemos ver, a partir de esta tabla de resumen, que en el caso de este tipo de hidruros se le dan nombres bien en especial. Entonces, hay una serie de literatura pues que lo utilizan tal cual como lo tenemos en la parte de acá. Son nombres bastante utilizados desde hace bastantes años. En el caso de la nomenclatura sistemática que mencionábamos en su inicio de esta parte de la nomenclatura, que es la nomenclatura que es la recomendada por la IUPAC, aunque más específicamente pues tienden a darle lo que es el nombre de sistema de nomenclatura estequiométrica porque me va indicando el nombre con prefijos multiplicadores, pero bueno, también algunos le llaman sistemática, otros le llaman estequiométrica y hay algunos que tienden a llamarle IUPAC porque la IUPAC es básicamente quien propone este tipo de nomenclatura. Pero bueno, nosotros nos quedamos con el término sistemática, aunque ya sabemos que hacen referencia a lo que es a esto. En el caso de la nomenclatura sistemática, nosotros retomando lo que habíamos dicho anteriormente, estamos utilizando prefijos multiplicadores. Entonces, por ahí lo que tengo que identificar, ya sabemos que son los subíndices para poder elegir los prefijos multiplicadores, que son los que vamos a estar utilizando. En el caso de la nomenclatura sistemática, estaríamos nombrando como hidruros, o sea, nuestra función acá sería hidruros. Entonces, primero colocar el prefijo multiplicador que está acompañando al hidrógeno en el primer compuesto, el NH sub 3, como el subíndice es un 3, entonces yo estoy utilizando el prefijo tri, 3, tri. Entonces, precisamente lo que hemos colocado en este momento, hidruro, hemos dicho que este tipo de hidruros lo vamos a nombrar como hidruros. En el caso de los hidrácidos era un poquito diferente, pero en este tipo de hidruros sí los nombraríamos como tal. Hidruro, la preposición de y nitrógeno. Trihidruro de nitrógeno. En el caso del nitrógeno no encontramos ningún subíndice y por lo tanto no utilizamos lo que es ningún prefijo multiplicador. Es precisamente lo que se ha hecho acá en este tipo de sistema de nomenclatura. Tenemos el caso del pH 3, que en la nomenclatura tradicional le estaríamos dando el nombre de fosfina. Podemos identificar en la fórmula química que el subíndice que está acompañando al hidrógeno es un 3. Entonces, igual, ¿verdad? Si el subíndice es un 3, mi prefijo multiplicador que estaré utilizando es tri. Nombro la función, que en este caso ya hablamos que la función como tal la vamos a nombrar como hidruro, la preposición de y el nombre del elemento que encuentro más a la izquierda de la fórmula química. Bueno, y se repite lo mismo, ¿verdad? Si en este caso que no encuentro un subíndice que está acompañando al fósforo, entonces únicamente le coloco fósforo sin utilizar ningún prefijo multiplicador. Entonces básicamente yo utilizo prefijos multiplicadores cuando el subíndice que está acompañando al elemento es diferente de 1. Claro, ¿verdad? En el primer elemento que yo encuentro en mi fórmula química.
Entonces, por ahí hemos ido construyendo todo este tipo de nombres para el caso de los compuestos que tenemos acá en la tablita. En el caso del metano, del CH4, lo que tradicionalmente llamamos como metano. Bueno, yo observo que tengo un subíndice de 4 que está acompañando al hidrógeno. Entonces, subíndice 4, yo en mi cabecita retomo la tablita que tenía anteriormente, entonces yo identifico que el prefijo multiplicador que voy a colocar es tetra. Tetra. Tetra, la función que en este caso ya hablábamos previamente que va a ser un hidruro, lo voy a nombrar como un hidruro de, y el nombre del elemento que yo escribo más a la izquierda de mi fórmula química, o el primer elemento que yo encuentro a la izquierda de mi fórmula química. Entonces acá sería de carbono. Si por ahí el carbono estuviera acompañado de un subíndice diferente de 1, pues le tendría que colocar el respectivo prefijo multiplicador. Sin embargo, este caso, como el subíndice que está acompañando al carbono es un 1, pues no se lo voy a colocar. Acá, no se lo coloco. Entonces me queda el nombre como tetrahidruro de carbono, según el sistema de nomenclatura sistemática. Bueno, por ahí la UPAC también tiende a usar lo que es otro sistema o otra serie de nombres para algunos compuestos que también son los aceptados por ellos. Entonces tenemos por ahí, por ejemplo, el NH3, que es lo que le llamábamos amoníaco según la nomenclatura tradicional, según la sistemática, trihidruro de nitrógeno, y la UPAC también utiliza lo que es el nombre azano. Bueno, son nombres que ellos están utilizando. En el pH4, lo que llamábamos fosfina, también ellos suelen utilizar lo que es este nombre que es de fosfano, que es de arsano, y así sucesivamente. Tenemos una serie de nombres por allí. Tenemos una serie de nombres que bueno, a ley habría que memorizarlos por ahí porque no hay como no hay lo que es algo trazado, entonces son nombres que básicamente suelen utilizarlos. Algunos de ellos pues básicamente tienden a ser similares. El caso del metano, el silano, el stannano, el plumbano y el borano son básicamente, son nombrados por la UPAC básicamente igual que en el caso de la nomenclatura tradicional. Entonces, por ahí sí, me mencionan unos nombres un poquito diferentes. Puede ser que en un momento determinado y en algunos textos yo encuentre algún nombre, pero puede ser que en otro momento encuentre el mismo compuesto con otro nombre. Bueno, ahí habría que ver de cuál compuesto es el cual nos están hablando. Llegamos a la última diapositiva que tenemos planificada para esta videoconferencia. En este caso les dejamos dos ejercicios de repaso en el cual pues si usted lo desarrolla tiene que poner en práctica todo lo que hemos hablado en esta videoconferencia y en la videoconferencia anterior. Bueno, llegamos hasta las funciones de sales binarias e hidruros. En las posteriores videoconferencias se estudiará la parte de los óxidos, la parte de los hidróxidos, los oxiácidos y las oxisales. Así que pues sigamos con nuestro estudio y tratemos de resolver lo que son estos dos ejemplos que dejamos planteados en esta diapositiva.